lobo. Y nuestro jornalista. Ahí no se ve la cara, no se le ve la cara, Mauricio. Vamos a tener aquí un invitado que habla perfecto portugués también, fue embajador en Brasil. Sí, pues, justo estamos con él, el canciller de nuestro país, Heraldo Muñoz. Gracias por acompañarnos, canciller. Muy buenos días. Para conversar con nuestro público aquí en el matinal que sirve, les buenos días a todos, de esta polémica con Perú, esta nueva, parecía que todo dentro de todo se había calmado después de lo de la Haya, y surge nueva polémica ahora por Perú publica su mapa oficial y no se respeta el límite terrestre aparentemente que estaba previamente acordado. Buenos días, ¿cómo está, ministro? Explíquenos un poquito el conflicto que surge. Bueno, en primer lugar se habla de un triángulo terrestre. Ese triángulo no existe, porque lo único que existe son dos puntos convenidos entre los dos países. El primero es el denominado hito 1, que se llama hito Concordia, que es este, está aquí, que es el inicio o el fin, depende de cómo uno lo mire, del límite terrestre entre los dos países. Nosotros decíamos que el límite marítimo era un paralelo que pasaba por el hito 1, es decir, esto. La Corte Internacional de la Haya nos dio la razón en ese sentido. Y el otro punto convenido, como producto del fallo, es que el límite marítimo es el punto de más baja marea, este que está aquí, del paralelo que pasa por el hito 1. Es decir, las dos cosas que están convenidas con Perú es este punto y este otro. Pero, canciller, ¿y no se suponía? Y no hay triángulo. Es decir, ¿qué es lo que pasó? En 2005, Perú, como estaba preparando la demanda contra Chile, inventó un punto denominado 266 alrededor de unos 230 metros, que está como por aquí, a unos 230 metros al sur de la frontera. Para explicar un poquito a la gente, ministro, ¿de qué superficie estamos hablando? Porque acá arriba está Tacna, acá abajo está Arica, pero en este caso estos son como 200 metros más o menos. O sea, si uno, 180 metros más o menos. Pero si uno pudiera hablar de este triángulo imaginario, como usted lo denomina, ¿son cuántas manzanas? A ver, son 5 canchas de fútbol más o menos. Es decir, estamos hablando de un terreno relativamente pequeño, 3,7 hectáreas más o menos. ¿Y no se suponía pero Chile y aquí Perú cualquier metro cuadrado de territorio es importante para nuestro país? ¿No se suponía que Chile y Perú iban a entregar juntos esta cartografía, que existía un acuerdo en ese sentido? Así es, así es. Yo estuve en contacto con el canciller del Perú anoche, conversamos con la presidenta me pidió que yo lo llamara por teléfono para aclarar estos dichos que aparecieron por la prensa, no era una versión oficial. ¿Usted lo llamó? Yo lo llamé y el canciller me ratificó que el compromiso se mantenía de presentar conjuntamente la cartografía acordada, efectivamente por la Comisión Binacional Técnica que fijó las coordenadas del nuevo límite marítimo. El límite marítimo, que ustedes recordarán, es el paralelo hasta 80 millas y luego baja en una línea diagonal. Y ahí se hicieron las mediciones por parte de los equipos técnicos de ambos países. Nosotros quedamos conformes con eso, fue yo creo que ejemplar en términos del plazo de cumplimiento y la seriedad del cumplimiento. Y ahora lo que hay que hacer también es ser serios en presentar esa cartografía, las actas con los anexos a Naciones Unidas de manera conjunta. Y eso no puede incluir el tema del límite terrestre, porque allí evidentemente que la postura de Chile es clara, es categórica, es transparente, nosotros la hemos fijado en una declaración. Brevemente, para más allá de lo técnico, preguntarle hasta cuánto puede tensionar esto las relaciones entre dos países vecinos que tienen un intercambio en un montón de temas además y están tratando de mejorar sus relaciones. Lo pregunto porque claro, el triángulo terrestre finalmente en términos de hectáreas son 3, y tantas hectáreas, equivale a 4 o 5 canchas de fútbol, no tiene recursos importantes, pero ¿cómo puede lesionar finalmente y tensionar esta sorpresiva afirmación y este mapa que presentó Humala? Bueno, el gobierno tiene que velar por la integridad territorial de nuestro país. Y eso no importa si son 5 canchas de fútbol, si es mucho más o menos. Nosotros no podemos aceptar que se cambien los límites de manera unilateral por parte de otro país. Es un tema de principios. Es un tema absolutamente de principios, de soberanía. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy claros, y lo hemos sido, en términos de no aceptar esa interpretación unilateral. Ministro, que lesiona incluso las relaciones bilaterales, como tú dices. Porque nosotros quisiéramos con Perú una relación de futuro, constructiva. Hay tantos temas, hay tanta interdependencia económica, cultural, la relación que hay entre Tacna y Arica es muy fuerte. Quisiéramos una relación de futuro, pero tampoco podemos nosotros aceptar
que por ese objetivo dejar de lado los intereses nacionales. Voy con Jordi, solo para cerrar este punto y preguntarle entonces, esto que a futuro, ¿cuáles son los pasos que siguen? Pregunto, ¿se puede llamar a consulta al embajador? ¿Cuáles son los pasos diplomáticos que corresponden ahora estos 2-3 semanas tras este conflicto? Bueno, lo primero que nosotros hemos hecho es una declaración pública que yo leí haciendo expresa reserva, es decir, rechazando la interpretación que ha hecho Perú de el denominado triángulo terrestre que no existe. Y por lo tanto está meridianamente clara la posición de nuestro país. Luego veremos qué sucede. Si se manda una nota adicional, puede ser. Lo importante es que la posición de Chile está fijada. Los instrumentos a través del cual se haga son menos importantes que la posición. La posición está clara, nosotros rechazamos esa interpretación. Ahora, si llegara a haber una, comillas, controversia, hay que ver cómo se resuelve. Claro. Lo lógico es por un diálogo bilateral, sería lo sensato. ¿Ministro? Si es que eso no ocurre, el mecanismo no es la Haya. Es que claro, la Corte de la Haya es absolutamente incompetente. Y ahí viene otro tema que... El presidente de Estados Unidos en este caso. El presidente de Estados Unidos, porque el año 29, cuando se firmó el Tratado de Límites, fijó que el árbitro en eventualidad de discrepancia, de controversia, era el presidente de Estados Unidos. Más allá de la decisión que dicta el presidente de Estados Unidos, y muchos medios lo comentan, que debido a la baja en las encuestas del presidente Humala, que están tratando de revertir eso a costa de este conflicto. ¿Cómo lo ven ustedes como gobierno? Porque ustedes tomaron esto cuando recién la Haya había fallado con esta cosa diagonal que a mi juicio es como equiparar para los dos países. Bueno, yo no quisiera suponer cuáles son las razones que ha tenido Perú para hacer lo que han hecho. Eso sería interferir en la política interna de ellos, así que no me pronuncio sobre eso. Pero lo único que puedo decir es que el pronunciamiento que ellos han hecho es contrario a derecho, contrario al tratado, esa es una interpretación unilateral del tratado de 1929, y creo que además el confundir, porque como lo han dicho algunos ex cancilleres, diciendo que el fallo del límite marítimo sustenta este supuesto triángulo, es absolutamente errado. Eso es lo importante para nosotros, no las motivaciones internas que hayan habido detrás. Usted tiene ahí una copia de lo que se resolvió a comienzos de este año en la Corte Internacional de Justicia. Dentro de esa copia, no sé si la podemos mostrar, claro. Usted la tiene bien subrayada y además están en la parte final los mapas, ¿no? La misma Corte entrega unas imágenes respecto de lo que se acordó allí. Y lo tenemos aquí en la pantalla también para no complicarlo ahí en la búsqueda, pero básicamente la Corte Internacional de Justicia lo que decide es respecto de límites marítimos. Absolutamente, lo que dibuja es esta figura. Nada más que el límite marítimo. Pero insistiendo un poco en lo que comentaba justo Julián, los límites terrestres están fijados por otro acuerdo que no fue parte del tema de la Haya en 1929. Así es. Y ese tratado del año 29 dice que si hubiera diferencias entre las partes, está este árbitro que es el presidente de Estados Unidos, algo que se acordó el año 29. Así es. ¿Esta en sí no representa una diferencia? O sea, Perú, el hecho de plantear este supuesto triángulo, nosotros con una posición completamente diferente, ¿no podría esto generar otro juicio distinto al de la Haya y terminar consultándole a Obama o a quien lo reemplace? Bueno, ¿qué es lo que se va a resolver acá? A ver, en teoría podría originar otro juicio, no en la Haya, de ninguna manera, porque de hecho la Corte, en el párrafo 175 de este documento, que es el fallo, dice que la Corte no se pronuncia sobre el límite territorial. Lo que podría pasar es que eventualmente esto terminara, de acuerdo a lo que tú has dicho, porque este es un tratado, el límite terrestre, el del año 29, que tiene como árbitro el presidente de Estados Unidos. Pero aquí hay dos cosas. Primero, lo sensato es que dos países respecto a un terreno como este debieran ser capaces de ponerse de acuerdo. Primero, uno. Dos, la información que tenemos es que el presidente de Estados Unidos no tiene ningún interés en involucrarse en este tema. Así que esos son dos factores que hay que tener muy en cuenta. Perdón, ¿porque se ha hecho la consulta ya? Bueno, han habido, no consultas, no han habido consultas, pero han habido algunos contactos en el pasado. La presidenta recién estuvo en Estados Unidos. Bueno, pero no conversamos del tema. Conversamos de muchos temas, pero no de este.
Canciller, pero uno se pregunta también cuándo termina o cómo para todo esto, porque aterrizándolo bien a lo que dice la gente a través de las redes sociales, está Álvaro también recibiendo muchos mensajes de quienes nos están viendo a esta hora de la mañana, la sensación de mucha gente, de muchos chilenos que a lo mejor pueden llegar peruanos o eventualmente tropas peruanas y ocupar este terreno que ya lo decíamos es bien chiquitito, pero eso puede ser también una situación complicada, importante. No, eso sería muy complicado y creo que no va a suceder, porque en el pasado cuando han habido incluso algunas marchas denominadas patrióticas de Tacna hacia el denominado triángulo, que de nuevo, insisto, eso no existe. La propia autoridad peruana los ha detenido y nosotros esperamos que eso ocurra si es que de nuevo existiera esa tentación. Me parece que ese es un cuadro que no debiera ocurrir, pero evidentemente las medidas tendrían que ser tomadas. Yo espero que ese escenario no suceda. Lo sensato es que no suceda. Sí, si pudiéramos, canciller, perdón, volver a la lámina anterior, lo que está planteando Perú, como decíamos acá, es un triángulo de territorio. O sea, lo que Perú dice es que esta línea, este límite terrestre, se extiende, son como 200 metros, digamos, pero se extiende hasta acá. Exactamente. Y entonces que ellos, este triángulo es de ellos. Así es. ¿Existe en alguna parte del mundo que alguien tenga metros de costa, o sea, de playa, pero donde no tengan soberanía sobre el mar? Ese es otro de los puntos interesantes del fallo de La Haya, porque ellos sostenían que había una coincidencia entre el límite terrestre y el límite marítimo. Es decir, ellos sostenían que este punto acá, que como tú bien dices, configura este supuesto triángulo, era el límite tanto terrestre como el límite marítimo. ¿Qué es lo que dijo la Corte? No, señores, el límite marítimo no es ese, es este, el que argumentaba Chile. Y por lo tanto se da esta peculiaridad de que Perú está argumentando de que este terreno supuestamente es de ellos, pero no tiene proyección marítima, es decir, una denominada costa seca, como le dicen los expertos. ¿Pero existe esa costa seca en alguna parte? ¿Uno se podría bañar? Eso es altamente inusual. Altamente inusual. Porque es muy raro, o sea, que alguien diga, no sé, sabe que estamos hablando, insisto, de 200, 300 metros de playa, pero que alguien pudiera instalar, no sé, la caseta del salvavidas en el lado, pero que el mar no sea de ellos. O para el ejemplo, que uno se podría bañar en la playa peruana. No podría poner la patita en el agua, porque el agua es nuestra. El agua es nuestra. Y supuestamente, si fuera el terreno de ellos, digamos, lo podría poner el pie en el agua. Ahora, déjeme preguntarle, aprovechando que Mauricio ahí mostraba el triangulito, no sé si tenemos incluso un plumón, Rumpi, un plumoncito para poder marcar ese triángulo en la lámina finalmente. Esto no se pronunció La Haya con respecto a este tema, al tema terrestre, no se pronunció. Pero lo que argumenta Perú, y respóndamelo así, ministro, en forma simple, lo que Perú dice es que esto está en el Tratado del 29 y ya está claro, y que se habla de punto Concordia y no de hito 1. Por lo tanto, que no hay nada que discutir, que es así. Ellos lo que hablan es que este punto, que está acá, un punto que está ahí, es el denominado punto Concordia o punto 266. Dejo ahí como un rojo. Ya, perfecto. Está bien ahí. Bueno, ese es el punto que ellos argumentan. Lo que nosotros decimos es que el tratado del 29 fue muy claro en decir de que la línea terrestre comenzaba o terminaba en el hito 1 denominado Concordia, que es este. Y luego los trabajos posteriores, porque un tratado es un marco general y después hay que ir a concretar en el detalle, es decir, hay que ir a marcar con hitos. Un hito es simplemente una suerte de pequeña pirámide de concreto que sirve para fijar los puntos distintos de la frontera. Y es como dejar tu propiedad cuando uno pone un... Exactamente. ¿Y por qué se puso el hito acá? Porque por el agua, el mar, si se hubiera puesto más cercano, es decir, aquí, el problema habría sido que seguramente habría quedado destruido en poco tiempo por el oleaje, por las condiciones del mar que destruyen incluso construcciones de concreto. De modo que se colocó más adentro. Y la intención ahora, ministro, luego del fallo de La Haya, en medio de toda esta discusión, es instalar algo acá, o sea, en este terreno ahora, Chile, que sostiene que este terreno es nuestro, ¿va a instalar alguna garita? ¿Va a instalar alguna construcción? Ese terreno está absolutamente desocupado, es un arenal, básicamente. Es un terreno de playa, una playa extensa. Sí, no hay vegetación, no hay nada especial. Pero son lo que hay, canchas de fútbol. Pero son 5 canchas de fútbol. Claro. Ahora, ahí hay algunas minas.
antipersonal, que lo que hace aún más complicado entrar a este terreno. La gente como ustedes que son cancilleres que saben mucho más que el común de la población de los conflictos limítrofes internacionales, ¿esto es habitual? Que pase esto, que un país vecino a otro un poco le saque el pedazo a este triángulo. No es habitual, y yo creo que es una buena pregunta, porque la pregunta que uno debiera hacerse es ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a ser capaces de tener una relación del siglo XXI, de mirar al futuro, de identificar todos los temas que no son comunes a dos países vecinos que tienen altos grados de interdependencia, la cantidad de peruanos que viven en nuestro país, las inversiones que hay en Perú, los negocios, las relaciones culturales, etcétera? ¿Hasta cuándo? Y esa yo creo que es una pregunta que muchos chilenos tienen que estar haciéndose. Entonces, yo creo que el deseo es decir, miremos a futuro, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que defender nuestros intereses. No podemos simplemente decir, en aras de una relación que sea de futuro, vamos a obviar el hecho de que esta es una frontera que pretende ser alterada de manera unilateral por nuestros vecinos. Es que tenemos, ministro, 3 vecinos, ¿no es cierto? Y con los 3 hemos tenido algún tipo de conflicto. Y esa pregunta que usted hace es muy válida. ¿Hasta cuándo uno dice vamos a tener que...? Porque Chile como que tiene fama a nivel internacional de ser como un poco el Mateo, ¿no es cierto?, del grupo, pero no tan buen compañero. Y en ese sentido, ¿sirve de precedente los otros fallos con lo que pueda pasar eventualmente con el Perú? Bueno, yo creo que no quisiéramos tener la situación que hemos tenido con Bolivia. Nosotros no fuimos los que fuimos a La Haya a demandarnos, y tampoco fuimos los que cuestionamos los tratados del año 52 y 54 que habían fijado el límite marítimo con Perú. Las cosas son así como son. Afortunadamente, yo quiero darles una información acá interesante. La relación con Argentina es una relación excelente, y el día 29, es decir, de aquí a la próxima semana, en una semana más, vamos 14 ministros, en realidad 16 ministros, a reunirnos en Buenos Aires con nuestras contrapartes. Van 10 intendentes y 8 parlamentarios, senadores y diputados, para lo que la presidenta Michelle Bachelet y la presidenta Fernández de Kirchner nos ordenaron, que es avanzar la relación bilateral cuando fuimos en visita, y vamos a ir entonces estos 16 ministros a reunirnos con nuestras contrapartes. Después vamos a tener un plenario, los intendentes se van a reunir con los gobernadores del lado argentino, los parlamentarios en la Comisión Binacional Parlamentaria Chile-Argentina, y creo que de ahí van a salir cosas bien importantes de conectividad, cuestiones de comercio, obras públicas, etcétera. Así que yo por lo menos quería decir, mire, ¿sabe? Con Argentina tenemos una relación excelente que vamos a seguir profundizando, y quisiéramos que pudiéramos superar con Perú esta situación y retomar una relación constructiva. Pero mientras esto esté en cuestión, lamentablemente, lo único que corresponde es rechazar esas interpretaciones unilaterales y ser muy claro en la defensa de nuestros intereses. Usted nos dijo al comienzo de esta conversación que anoche conversó con el canciller peruano. ¿Se puede saber qué le respondió el canciller? ¿Quedó de pensarlo? ¿Va a haber una respuesta oficial? Lo único que puedo decir por ahora, porque es una conversación reservada, es que efectivamente él me ratificó el compromiso conjunto de presentar la cartografía, las actas, los anexos de la comisión que se reunió para establecer las coordenadas de la diagonal, es decir, del nuevo límite marítimo, de manera conjunta a Naciones Unidas, y que no hay nada que se hará de manera unilateral, y nada que incluya referencia alguna al límite terrestre. Canciller, eso es lo que sí puedo decir. Canciller, queremos agradecerle las puertas abiertas para venir a contarnos las novedades con respecto a este tema, a esta controversia, nueva controversia con Perú. Que le vaya muy bien, a mucha suerte. Gracias. Alvarito, vamos a una pausa comercial, regresamos de inmediato aquí en el Buenos Días a Todos, ¿te parece? Rápidamente, 8 de la mañana con 31 minutos, y revisamos la prensa, por supuesto, y más información aquí en el Matinal de Chile.